Buenas tardes con todos. Para nosotros es una satisfacción presentar esta tarde al doctor Wilfredo Capsoli, quien es un distinguido profesional de nuestra universidad, profesor fundador de nuestra casa, a quien hemos tenido nosotros la suerte de haber recibido de él su aceptación para participar esta tarde en nuestro ciclo de conferencias del mes de mayo. El tema que va a tratar hoy forma parte de los homenajes y celebraciones que hacemos con ocasión del Bicentenario de la República y de del aniversario próximo de nuestra universidad al mismo tiempo. El doctor Capsoli es un célebre historiador del Perú. Él es un prestigioso ancashino que ha sido licenciado y doctor por la Universidad de San Marcos y además ha hecho estudios en Francia, ha estudiado allá y ha sido además profesor visitante de la célebre Sorbona y de la Universidad Complutense y de Salamanca en Francia. De modo que su largo historial le ha permitido también escribir muchos libros de historia, uno de los cuales, el que observamos aquí al frente, es una de sus investigaciones, y que a nosotros, por supuesto, su solo nombre nos prestigia y nos llena de enorme orgullo de tener en nuestra sala a un distinguido maestro y profesor de la Universidad Ricardo Palma. De manera que, dicho estas palabras, quisiera invitar entonces a nuestro expositor, el doctor Capsoli, para que trate el tema las sublevaciones de los esclavos en el Perú en el siglo XVIII. Muy bien, profesor, adelante usted. Bueno, quedo muy agradecido por la presentación que ha hecho usted de mi persona. Efectivamente, soy un viejo profesor en la Universidad Ricardo Palma, fundador de la institución, donde pues he pasado parte significativa de mi juventud, simultáneamente con San Marcos y otras invitaciones a universidades extranjeras. Precisamente este libro, Sublevación de Esclavos en el Perú siglo XVIII, es una obra una de las primeras que nuestra universidad publica en 1975. Entre paréntesis, quisiera saber si se escucha bien lo que estoy diciendo, profesor. Sí, escuchamos bien, escuchamos correcto, Perfecto. profesor. Perfecto, gracias. Entonces decía que es un libro que abre una inquietud y una ruta nueva en este tema, porque la historiografía tradicional señalaba que en el Perú el sistema de la esclavitud había sido morigerada, había sido aceptada con resignación por sus actores, y eso a mí me parecía un poco extraño, porque, como sabemos, la esclavitud es una relación social antagónica donde los intereses están totalmente opuestos entre el amo y los esclavos, y estas contradicciones generalmente se resuelven con actos de violencia, actos de protesta social que se pueden manifestar de distintas modalidades. Entonces, llevado por esta duda, esta inquietud, yo fui al Archivo General de la Nación a sumergirme en el mundo del Perú colonial del siglo XVIII, y para mi sorpresa encontré una serie de expedientes que trataban sobre temas de cimarronaje, bandolerismo, sublevaciones, revueltas, incluso de palenques de esclavos. Escogí el tema de la sublevación de esclavos en el siglo XVIII, contextuados especialmente en el Valle de Peña, cerca de Chimbote, en Ancash, porque yo soy de origen serrano, de la provincia de Pobabamba, pero ancashino, igual que los paisanos de la costa, en este caso de Chimbote, Casma. De tal suerte que
encontré una documentación realmente extraordinaria que me permitió seguir de cerca las condiciones de vida de los esclavos en tres haciendas contiguas, que son Motocachi, San Jacinto y San José. Las tres tenían una especialización productiva. Motocachi se dedicaba a la producción de caña de azúcar, de vinos. San Jacinto básicamente, perdón, Motocachi, pisco y vino. San Jacinto, caña de azúcar, y San José, artículos de pan llevar. Las tres haciendas pertenecían a la Compañía de Jesús, los jesuitas. Y efectivamente el trato que recibían los esclavos ahí tenían ciertos aspectos, digamos, de consideración humana, porque le permitían tener sus chacritas en las cuales criaban, digamos, sus mascotas, sus animalitos, tenían sus pequeñas huertas, y sobre todo los días feriados, los domingos, no trabajaban. Esta situación permitía que en general los esclavos actuaran con cierta aceptación del sistema. Pero en 1767 los jesuitas son expulsados del país, no solamente del Perú, sino de toda América Latina, porque se habían convertido en una institución muy poderosa, con muchos bienes, con mucha riqueza, y la corona española pensó que podían ser competidores en el poder económico y eventualmente también en el poder político. De tal manera que los expulsó y las propiedades pasaron a manos de temporalidades, es decir, a manos del Estado. En el mundo de las temporalidades, las condiciones de los esclavos y el trabajo de ellos cambió de manera muy notable, ¿no? Porque se suprimieron esa asignación de pequeñas chacras, se suprimieron el descanso de los días de guardar y los feriados, y a su vez la producción de caña de azúcar, podemos ver en el siguiente, ahí la producción de la ciudad de San Jacinto comenzó a disminuir de manera muy notable. Producción en pesos, tenemos que 764 tenían 23.664, el 65-21, el 66-22, 67 el año de la expulsión. Y ahí comienza a decaer a 16.000, 14.000 y 12.000. O sea, prácticamente se reduce a la mitad la producción, y en cambio los gastos que demanda la producción aumentan. De tal manera que el 64 gastaban 6.700 pesos, y luego el 70 gastan 9.000 pesos. Igualmente las ganancias se reducen de manera notoria. En la última columna vemos que el 64 ganaban 16.400 pesos, luego 14.000, y después de la expulsión bajan de manera notoria a 6.000 y 3.700. O sea, prácticamente se reduce 5 veces la producción. Creo que hay un cuadro donde están las... Bueno, ese es un cuadro donde la creencia del sistema esclavista era que había que aumentar, comprar más tierras, comprar más esclavos para que se recupere la producción. Y entonces los esclavos, que eran alrededor de 80 del 710 hacia el 764, han subido hasta casi 240 esclavos. O sea, hay una idea, hay una lógica cuantitativista, en el sentido pues de que la producción iba asociado con más tierras, más esclavos, igual más producción. Pero la realidad de eso no era, como decíamos, en esa lógica, porque muchos esclavos, aquí tenemos la producción de azúcar, ¿no? En cantidades
que se reduce en 1763 de 5.000 a 1778 a 1.000, ¿no? Hay una caída muy notoria de la producción tanto en San José como en San Jacinto. Entonces, para tratar de compensar esa caída de los precios y de los productos, acá igual pues aumentan los esclavos y una exigencia más intensa en el trabajo. Trabajaban de sol a sol, de 6 a 6, bajo las órdenes de capataces y administradores que están rigurosamente con látigo de horca y cuchillo. En esta situación habían protestas pacíficas y protestas violentas a los esclavos. Las pacíficas consistían, por ejemplo, en que se fugaban las haciendas, se convertían en bandoleros y marrones. O había un desgano a la reproducción, porque muchas mujeres esclavas están destinadas a la producción, en este caso genética, a tener más hijos, pero había lo que se llama el desgano a la gestación, y se resistían a aumentar numéricamente. Habían protestas también violentas de las que los esclavos se autoflagelaban o se autoinfligían heridas o laceraciones para poder ir a los hospitales y, digamos, no trabajar activamente en el campo. Entonces, eran distintas formas de resistencia al trabajo y la culminación de todas estas contradicciones terminó con las sublevaciones y la violencia abierta de estos esclavos contra el sistema de la explotación colonial. No sé si tenemos otro cuadro. Ahí tenemos, ¿no? Estas reducciones que hacían los administradores de temporalidades, prohibición de la entrega de chacras a los esclavos, se intensifica el consumo de la fuerza de trabajo de los esclavos, la imposición de una vigilancia más compulsiva. O sea, el régimen se hace más intenso. Y esto dio lugar a las formas abiertas de la reacción esclava. De un lado se puede hacer el escape de los esclavos, siendo más extenso la acción de San Jacinto. Llegan los soldados armando el cabo Pedro de la Maza para controlar su liberación a los esclavos. Al momento de la revuelta, en 768, había 129 piezas, o sea, de esclavos en San José, y 185 en San Jacinto, es decir, 314 esclavos son los que participan en estas revueltas, en estas sublevaciones. Ahí tenemos en general la cantidad de esclavos que habían, esclavos criollos, esclavos bozales. Criollos eran aquellos que ya habían sido educados con la cultura hispana al interior de las haciendas. Y los bozales son los esclavos que habían llegado directamente del África y no conocían todavía ningún sistema de la idiosincrasia y la vida en el Perú. Frente a estos bozales, para que sean criollos y sean aculturados, existían la figura de negros ladinos. Los negros ladinos estaban encargados de educar y de organizar la conciencia de los esclavos para que se sometieran al mundo de la sujeción del control de la hacienda. Entonces en Café había 86 esclavos, en San Jacinto 112, total hay 198, ahora será 200 esclavos, de los cuales en San José habían 41 criollos, 45 bozales, en San Jacinto habían 112 hombres, de los cuales 73 eran mujeres, 185 hombres. O sea, pues es un total de alrededor de 200 esclavos. Luego tenemos la liberación y los castigos, pero antes de eso había que decir que en la revuelta
surgieron la figura de varios líderes, como aparece ahí. Voy a poner el siguiente líderes: Lorenzo Mombo, Francisco Rejas, Gaspar Congo, Julián Grande, Mariano El Manco, que recibieron 200 azotes a través de la hacienda y al pie de la horca. Fue cumplida la sentencia y permitida el presidio del Callao. Los seguidores recibieron 200 azotes. Pero entre estos líderes había la figura de una mujer, Rosa Conga. Rosa Conga era una joven esclava que arengaba a sus compañeros diciendo, si los hombres no toman los fusiles y los machetes para luchar contra la hacienda y contra los administradores y capataces, mejor será que se pongan calzones y fustanes y que vayan a la cocina a lavar platos. Era una arenga bastante eficaz, razón por la cual todos los esclavos se sumaron en una acción colectiva en la lucha contra la administración y los gendarmes que aparecieron entonces para reprimirlos. Luego, la sublevación de esclavos a José, frente a la crisis de producción, nada se pudo hacer en la administración del coronel, decidió rematar la hacienda al mejor postor. La hacienda de San José fue vendido a Matías Sotil, la hacienda de San Jacinto a Santiago Sánchez y la hacienda de Motocachi a Justo Salas. O sea, fueron propietarios criollos los que pasaron a ser dueños de estas haciendas. También hay que recalcar que en estas sublevaciones no solamente se arengaba o se apostaba contra la injusticia y los maltratos que recibían los esclavos de parte de los administradores y los capataces, sino que también se anunciaba la idea de la libertad. Se decía que ya viene el capitán inglés, ya viene el hermano inglés. Ellos nos darán la libertad. Por esa razón es que yo sugiero, y después en otras investigaciones, en otros casos, de que estas sublevaciones de esclavos también se enmarcan en el proceso de la lucha por la independencia peruana. Porque el capitalismo inglés, después de la revolución industrial del siglo XVIII, llegó a tener una importancia económica muy grande, requería nuevos mercados, nuevos espacios para la comercialización, y por tanto los ingleses apoyaron directamente a los libertadores y a la independencia nacional. En este proceso de independencia, pues, ofrecían los libertadores, como San Martín, Bolívar, los esclavos se sumen a los ejércitos patriotas para luchar con ellos en las batallas de la independencia, y que después, producida la libertad, recibirían la condición de ciudadanos libres. Bien, tenemos que ver otras. Matías Sotil, el nuevo dueño, planteó como solución aumentar el consumo de la fuerza de trabajo de los esclavos y disminuir el gasto del mantenimiento de los mismos. Planteamiento de la organización social y el trabajo. O sea, cada uno de los trabajadores, según sus fuerzas y edad, debían cuidarlos. Pues la pérdida de un joven en la hacienda, aunque sea un día, hacía mucha falta. Entonces, para los dueños de las haciendas esclavistas, el esclavo era un capital, era una propiedad. Estaban en general los hombres no solamente carentes de libertad, sino hasta cosificados, o sea, eran considerados como cosas. ¿No? Esta desimodificación total se mantenía paradójicamente incluso en el mundo de las haciendas jesuitas, en las que no se empataba, digamos, la prédica cristiana católica de que todos somos hijos de Dios y por tanto
recibimos recibir las mismas consideraciones humanas. La esclavitud estaba legitimada. España era el único imperio, el único poder europeo que no tenía, digamos, propiedades en el África, y por tanto tenía que entrar al mundo del comercio con otras potencias, como potencias de Portugal, Holanda, Inglaterra, para adquirir los esclavos. Los esclavos venían del África, algunos eran traídos directamente por embarcaciones de viaje que duraban largos meses, en las condiciones absolutamente infrahumanas. Muchos morían en el mar, motivados a las enfermedades que traían, o también por las sublevaciones y revueltas que estaban buscando que lograran la libertad. Y cuando llegaban al Callao, los llevaban a los barracones, y hasta ahora existen como un nombre, digamos, de época, donde los ponían en cuarentena para ver si eran portadores de alguna enfermedad. Pasada la cuarentena, iban a ser vendidos en los mercados, y los precios de los esclavos se hacían de acuerdo a la edad, a la contextura física, y además comenzaban por el análisis de las dentaduras. Los dientes eran prácticamente el signo del valor de los esclavos. Otra imagen, por favor. Ahí tenemos una sublevación, la opresión cada vez más intensa, reflejada en el trabajo, menos alimentación, que generó un clima de malestar social. Dos elementos ideológicos actuaron como determinante de la sublevación. La idea de la libertad, refrendada por la ley e inculcada por los esclavos, en este caso por Antonio Pérez. La toma de La Habana por los ingleses, en 1789, fue un episodio que repercutió en la hacienda. La esclavitud era por 10 años para los bozales, y luego voy a levantar un poquito la última frase del PPT. La esclavitud era por 10 años para los bozales, y luego ya, los bozales, y luego ya eran libres. En realidad, esta idea de libertad no es en el sentido literal de la palabra, sino eran libres para ser educados con las nuevas formas de la cultura criolla y la cultura religiosa. Incluso esa educación hacía que los jesuitas implantaban unas técnicas compulsivas de enseñanza religiosa para poder decir las razones, digamos, decir oraciones como el Padre Nuestro, la de María. Si no sabían hacerlo, no recibían las razones. Entonces, eran formas muy cruentas de maltrato, en este caso psicológico y físico, de los esclavos. Bien, a ver si tenemos otra. Después de la sublevación coreana, al mismo estribillo, tocando tambores y aplicando campanas en las capillas de la hacienda con mucho alboroto, ruido y algazara. Es un testimonio que presentan los que han hecho, digamos, la toma de a los prisioneros, y también la descripción de cómo se produjeron los movimientos de protesta, ¿no? Después de la sublevación coreaban en un equilibrio, tocando tambores, replicando campanas de la capilla de la hacienda, con mucho alboroto, ruido y algazara. El corregidor reunió 150 hombres de los pueblos de Santa y de Peña, con los cuales iba a castigar a todos los negros a pedimento de su amo. O sea, en este caso era la represión y la reacción contra los esclavos que se habían sublevado. No sé si tenemos otra diapositiva más. Desenlace. Después del saqueo y la revuelta de más de 20 esclavos sublevados viajaron a Lima a quejarse de las temporalidades, pero apenas llegados a la capital fueron encarcelados
y sometidos a un proceso judicial. Las sentencias fueron pues 200 latigazos, o algunos fueron expulsados 200 leguas fuera del lugar de la sublevación. En este caso lo mandaban a Tacna o Piura, ¿no? Para romper los lazos de solidaridad que se habían quedado al interior de las haciendas. No sé si después tenemos el motín de Motocachi, situaciones ligadas a las anteriores. Tampoco pudo escapar del clima de agitación y descontento que reinaba entre la masa de esclavos. Muchos Salas decía, la cabeza del principal agresor se mantiene clavada hasta ahora en la puerta del galpón. O sea, esta es una macabra, ¿no? Donde el líder de la sublevación fue degollado y su cabeza fue clavada en la puerta del galpón. El galpón, los galpones eran los lugares, digamos, de reposo, donde dormían los esclavos, los galpones. Realmente dormían los hombres en una cuadra y las mujeres en otra. Cuando los ponían con llave, encerraron. Y eso han sido los 36, y por eso un motivo que resulta el reflejo de la crítica social económica incontrolada en esta hacienda. Se había prohibido el comercio en los puertos de Guayaquil y Panamá. No se podía vender ni al fiado ni al contado. Estas son razones por las que se optó por reducir los precios. O sea, había también crisis de producción y también crisis en la venta y el comercio de los productos, igualmente los esclavos. No sé si hay todavía alguna otra imagen. Justo Salas, el único que podemos hacer es internar en las serranías y negociar con ellos sin alejarse de los cambalaches con ganados y ropas de la tierra, que después la pueden reducirse al dinero. O sea, la producción de las haciendas, azúcar, aguardiente o vino, serían para hacer canjes, o sea, trueques con, digamos, telas, tejidos, o papas, o charquis, en las zonas de la Sierra Blanca y Sociedad, la zona de Huaraz, el Callejón de Huaylas, o también el azúcar y el aguardiente sean exportados hacia Panamá a través de las embarcaciones marítimas. O sea, eran una actividad comercial que ponía en práctica, digamos, espacios geológicos vecinos y espacios marítimos más alejados. Bien, no sé si el ciclo de revueltas y simulaciones culminó en este época con una premonición sumamente elocuente. No eran aquí nuevos alborotos como los pasados, ya que se acaban de destruir. Eso no será nada extraño que suceda, pues tenemos varios ejemplares que justamente lo dan todo a tener. Varios ejemplares significa varios esclavos, ¿no? Que tenían, se trata de una condición discolar, que eran en realidad también formas de reacción, motivadas por los propios mandatos que recibían en este sistema de haciendas. Conclusiones: los esclavos, a no soportar más los abusos que se les daban, hicieron sublevarse contra aquellos que los maltrataban de manera infrahumana. Si la violencia no es una solución, los esclavos optaron por atacar a sus autoridades, llegando al grado de asesinarlos. Al ser expulsados los jesuitas, se evidenció la falta de organización de las haciendas. Bien, quiero decir que este libro, Exploración de Esclavos en Perú, que acabamos de mostrar, tiene además una nota muy curiosa. La carátula, no sé si podríamos ponerlo por favor al inicio, la carátula del libro. La carátula del libro, está ahí.
Tenemos un arte, la carátula realizado por un cuentista, un intelectual muy prestigiado, Antonio Gálvez Ronceros. Él es autor de varios libros como El monólogo Las tinieblas, y él se caracteriza por ilustrar sus cuentos y sus relatos con dibujos. Aquí vemos una escena de una danza de guerra que protagonizan los esclavos con sus armamentos, entonces con machetes, con trincheras, ¿no? Con bastones, con cadenas. Y hay una nota curiosa, toda la viñeta del libro, todos los, tanto en la parte superior, horizontal y vertical, toda la viñeta, se ven rulos negros y amarillos. Entonces, dice el autor, en este caso Gálvez Ronceros, que son representaciones del pelo de los esclavos, de los negros, ¿no? Los negros tienen un pelo ensortejado, y entonces el pelo ensortejado de los jóvenes es negrito, y de los otros es casi, incluso había lo que se llaman rubios al pomo, o sea, se teñían con algún tipo de líquidos y parecían como negros rubios, ¿no? También debo comentar de que el libro tuvo una acogida realmente extraordinaria, porque otro poeta, Enrique Verástegui, también negro, hizo una entrevista que salió a toda página en un dominical de la Crónica con el título de La historia que no nos contaron. Entonces, él se sorprendía que hubiera este tipo de situaciones de la historia social que la historiografía oficial había ocultado, y que mostraba pues, las raíces de una protesta por la libertad, por la vida que habían protagonizado los esclavos directamente de África. También César Lévano, famoso periodista, escribió un comentario relativo a Rosa Conga. El comentario titulado Rosa Conga, el coraje. Aparecía como una mujer ejemplar, como una luchadora que estaba pues pensando no solo en su destino personal, familiar, sino también en el destino de todos los descendientes africanos, e igualmente en su incorporación a la historia nacional. También debo resaltar el hecho académico de que el doctor Guido Romano, que era entonces profesor de la Universidad de Sorbonne en París, dictaba un seminario sobre esclavitud americana, y me invitó para que hiciera una presentación del libro en su seminario en París. Efectivamente lo hice ante un auditorio de alrededor de 20 estudiantes. Eran distintos países, había gente de Brasil, de Cuba, de Centroamérica, Estados Unidos, y fue sorprendente y agradable para mí una vez que presenté este libro, que además está escrito con mucha pulcritud. Un literato, Raúl Yáñez, hizo la limpieza de texto, una mujer de geografía, de geometría y matemáticas hizo los gráficos, Priscila Sánchez, ¿no? Y entonces, al presentar y exponer este texto en la Universidad de Sorbonne de París, algunos estudiantes de doctorado entendieron, considerando, por ejemplo, que en Cuba la esclavitud, lo más resaltante eran el mundo de los cimarrones y el mundo de los palenques. Los palenques eran lugares inaccesibles al sistema esclavista, prácticamente refugios que les permitía recrear su cultura de manera similar a la del África. Tenían sus propios dioses, sus propias creencias, sus propias prácticas del idioma que manejaban, es decir, eran territorios liberados. Después,
Para el caso de Estados Unidos, los estudiantes dijeron que había abundado más el tema del cimarronaje, el bandolerismo y el alevillato. Entonces eran otras formas, ¿no? Y en otro caso, en el caso de Colombia, más bien los estados se han encontrado en las cofradías espacios de refugio y de, digamos, formas de protegerse del mundo cruel de la esclavitud. Esta exposición fue para mí muy esclarecedora y ella me pude dar cuenta de las ventajas de una investigación, de una historia comparada. Pensé entonces más adelante hacer una revisión del libro comparando con estas sugerencias para ver con Cuba, con Estados Unidos, con Brasil. Pero lamentablemente no he podido rehacer o reescribir el libro. El libro salió a una segunda edición, pero solamente incorporé un prólogo más extenso. Y la otra cosa extraordinaria de esta historia del libro es que el conjunto Perón Negro, que dirigía Rolando Campos, lo llevó al Teatro Municipal bajo la asesoría artística de César Calvo, un famoso poeta. Resulta que el conjunto Perón Negro Calvo era Rolando Campos eran vinculados al Palacio del Gobierno con Juan Velasco Alvarado, y ellos decidieron, Calvo preparó un dossier, una trama, para llevarla a una versión coreográfica al Teatro Municipal. Efectivamente, en los ensayos que tenían los jóvenes danzantes, invitaron a hacer conferencias sobre la vida de los esclavos. Yo iba pensando que iba a encontrarme con jóvenes, ya sean, digamos, artistas, con cierta cultura, con cierta formación académica, pero me encontré que en realidad era gente muy, muy humilde, muchos no tenían una educación sino hasta la etapa secundaria, ¿no? Pero al explicarles yo estas condiciones, de documentos, textos, para que vean cómo se vivía y cómo maltrataban a sus ancestros, ellos decían con firmeza: ahora yo voy a hacer mis danzas, mis canciones con mucha más entrega, con mucha más legitimidad, porque va a ser obras de arte a la memoria de nuestros ancestros, de nuestros hombres que pasaron y dieron su vida por nuestra libertad. Incluso recuerdo a uno de los que hacía el papel de Lorenzo Mombo, que hacía el líder de la revuelta, decía que él, en la significación teatral, aparecía agarrando un machete y un fusil de madera. Y él decía: Wilfredo, quisiera tener efectivamente un fusil de verdad para poder castigar a todos estos hombres que nos maltrataban a nuestros ancestros, y que no se vuelva a repetir más esta historia. Finalmente, un poco una anécdota más, digamos, más mundana, una anécdota más, digamos, que diré, la última que tuve fue que me invitaron a hacer una conferencia sobre el papel de la educación en la cultura universitaria, y hablé sobre los retos del siglo XXI, ¿no? Que debía formar hombres con una cultura prospectiva, de cultivar la cultura, la identidad, el fomento a la ética y la moral, y particularmente el respeto a la ciudadanía ecológica. Entonces, al final de la conferencia, los profesores y colegas me invitaron a una reunión familiar, a un pequeño ágape en la casa de uno de estos maestros. Y uno de esos jóvenes maestros viene y me dice: doctor, cuánto gusto conocerlo, cuánto he querido conocerlo a usted, porque yo siempre he querido parecerme a usted. Entonces, a mí me sorprendió ese comentario de él. Yo le dije: hermano, pero haces mal, pues no, y elegirme a mí como un referente para tu
alter ego, porque, mira, yo soy feo, soy profesor, pues más o menos con ciertas capacidades de subsistencia familiar, que da lugar a un trabajo académico, o sea, no soy ningún referente, es pensar pues, en algún arquetipo más notorio, más visible. Entonces él me dijo, no, profesor, no es por esas cosas que usted imagina. Entonces le digo, ¿por qué te quieres parecer a mí? Entonces me dice, porque usted me ha dado trabajo, me ha dado... Bueno, entonces yo le digo, pero ¿cómo? Si no lo conocemos. Dice, aquí en Chincha, yo había egresado de la normal de la localidad, estaba sin trabajo, estaba buscando dónde cachuelear y apareció un aviso donde decía que necesitaba un profesor de historia para preparar a los alumnos que postularían a la universidad. Me presenté y me dijeron, habla de un tema de historia y hablé de la civilización de esclavos en Perú. Y el director de la academia me dijo, caramba, ¿de dónde has sacado estos datos? Permíteme el libro, te felicito, eres profesor contratado con nosotros y por eso me quedo muy agradecido y por eso me quería parecer a usted. Me dio mucha emoción esta libro. Bueno, en esencia, a partir de este libro, ya después hay varias investigaciones sobre otros casos. Últimamente, un historiador francés, Bernard Lavallée, ha escrito un libro sobre resurrección de esclavos en el norte del Perú, en Valle Chicama, en Trujillo y en Chiclayo, ¿no? Y ahí en esas sublevaciones también hay propuestas y signos de que los esclavos no solamente estaban pensando en la libertad inmediata, sino también pensaban en apoyar la esclavitud y la libertad frente a la dominación colonial. No olvidemos que estos temas que yo trato están justamente en 1739, prácticamente están hermanados, forman parte de la misma época de la Revolución Tupac Amaru. Y Tupac Amaru, como sabemos, es el precursor de nuestra independencia nacional del Bicentenario. Justamente en el movimiento Tupac Amaru participaron todos los sectores sociales oprimidos, entre ellos los esclavos que tuvieron un papel protagónico. Yo en algunas entrevistas que he dado, y tengo actualmente material reunido para proponer que los esclavos son precursores también de la independencia nacional y contribuyeron a la gesta de nuestra libertad, de nuestra ciudadanía y de la República Peruana. No es solo entonces los movimientos campesinos, indígenas, que hay de los incas, no solamente los criollos con el mundo de las ideologías y el mercurio peruano, sino también los esclavos. De modo tal que el consenso de la libertad de la independencia peruana se consiguió en una acción colectiva de todos los hombres que forman parte de nuestros ancestros y nuestros legados culturales. Actualmente vamos a conmemorar el bicentenario de la independencia, lamentablemente en una coyuntura muy difícil, tanto en lo político cuanto en lo académico y en las pandemias, pero seremos optimistas de que las generaciones que vengan asumirán los legados más importantes de nuestros ancestros, y entre ellos los esclavos, los descendientes afroperuanos y los hombres activos del campo, de la ciudad, los criollos y mestizos, forman parte protagónica de nuestra peruanidad y nuestra identidad del mundo que se globaliza y se democratiza de manera constante. Bien, quiero agradecer entonces la conferencia que me han invitado a nuestra universidad para hacer nuestro homenaje al bicentenario y quedo a sus disposiciones si tuviera alguna pregunta o algún comentario que hacer. Gracias, profesor. Bien. Muchas gracias, profesor Capsoli, por su presentación. De verdad que yo también me he quedado sorprendido con la información que usted nos ha proporcionado. Y yo quisiera formular, yo tengo una pregunta por lo que he escuchado de usted, es que estas tres haciendas que se levantaron en su momento, ¿tuvo una consecuencia posterior
en el sentido de que otras haciendas de otros esclavos se hayan sublevado posteriormente como resultado de lo que ocurrió con estas tres primeras. Sí, justamente le decía que el profesor Bernal Lavallee, en un libro último que publicó la Universidad de Villarreal, hará unos 4 o 5 años atrás, da cuenta de sublevaciones en esta misma época, en esa misma coyuntura, en este caso en la costa un poco más al norte. Toda la costa estaba pues formada por las haciendas, los caciques eran dueños de todas las haciendas agroexportadoras y todas ellas tenían mano de obra esclava. Igualmente hay referencias de sublevaciones en Chincha, en Ica, de modo tal que falta hacer un libro de síntesis para que se presente de manera más solvente y masiva la sublevación de esclavos en el Perú del siglo XVIII, que en mi caso está contextual hoy en el país, pero hay otros trabajos, como digo, que contextual en Chicama, en la zona norte, en Piura incluso, ¿no? Igualmente en la zona de Chincha y al sur, en Ica también algunas acciones esclavistas. Muy bien, profesor Capsoli, muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta en el chat, por favor, de alguna inquietud para el profesor. Aquí hay una pregunta de Gladys Moscoso, profesor. Dice, buenas noches, quisiera saber cómo se aplicó en la zona rural de Lima la Santa Hermandad creada por el virrey de Cañete en el siglo XVI, cuyas operaciones eran dirigidas en contra de los cimarrones. Bien, el sistema colonial daba premios y rescate a los hombres que se dedicaban a buscar cimarrones, o sea, esclavos que se jugaban de las haciendas. Cuando los recapturaban, eran motivos pues, de torturas y otras exigencias, y a los que lo hacían les daban dinero por la labor realizada. Una práctica que después continuó en el siglo XIX con los cimarronajes de los chinos. Los colíes chinos igual jugaban de las haciendas y habían hombres que se encargaban de capturarlos, ¿no? Entonces, la iglesia organizó pues también estas prácticas de recaptura de esclavos, cimarrones y bandoleros. Muy bien. Si hubiera otra pregunta de la sala, por favor. ¿Alguna otra pregunta de la sala en el chat? No hay más preguntas. Muy bien. Entonces, dicho todo esto, doctor Capsoli, quisiera agradecerle muy de veras por su valiosa presentación. Quiero decirle que hemos tenido 103 participantes en la sala. Como comprenderá, la sala quedó chica, hemos tenido que traer carpetas de la sala del costado. Y no solamente eso, sino que en nombre de nuestra escuela, de la facultad y de todo lo que le hemos escuchado esta noche, estamos verdaderamente agradecidos. Vamos a, como todas las otras conferencias, vamos a grabarla, editarla y la vamos a colgar en la página web de nuestra escuela para que quede ahí como material de trabajo de los estudiantes que quieran analizar, volver a leer, de repente generar de aquí otros trabajos u otros ensayos que sean resultado de esta presentación suya, doctor Capsoli. Entonces, dicho todo esto, estoy muy agradecido a nombre de todos ustedes y damos por terminada entonces esta conferencia de esta tarde. Muchas gracias, doctor Capsoli. Muy bien, igualmente a usted, un gracias a todos y un abrazo para a distancia, al momento ya lo vemos físicamente. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Damos por cerrada la presentación entonces. Hasta pronto. Buenas noches.